Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. Y este viernes nos reunimos los hombres de reino. No somos perfectos, pero sí estamos dispuestos a que Dios transforme nuestro corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es nuestro lema. Somos hombres que asumimos nuestro llamado a ser los sacerdotes de nuestra casa. Este viernes te esperamos para que juntos establezcamos el reino de Dios en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace para que te conectes este viernes desde las 7:30 p.m. por Zoom. ¿Tienes entre 20 y 30 años? Te invitamos a que te unas a nuestro Ministerio de Jóvenes Adultos todos los sábados a las 7 p.m. Hablaremos del Señor, compartiremos testimonios, estrecharemos la amistad, pero sobre todo, nos capacitaremos para servirle a Dios. Somos la generación del relevo y debemos estar capacitados para toda buena obra. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace para que te conectes el sábado a las 7 p.m. por Zoom. Buenos días, iglesia, que Dios les continúe bendiciendo y ya cada vez más cerca el momento de volvernos a reunir, congregarnos y alabar juntos al Señor, porque no es lo mismo. Sé que estamos en unidad de espíritu, pero cuando estamos juntos realmente es algo poderoso, es muy poderoso y lo vamos a hacer con ánimo, con disposición, sin temor, con prudencia y sabiduría, pero lo vamos a hacer con mucha alegría. Quiero invitarles por favor a que busquen en sus Biblias en Proverbios capítulo 11, verso 10. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Y quiero hacer un énfasis muy especial en el verso 11. La bendición de los justos enaltece la ciudad. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús, hechos por Él justos, porque Él pagó
pagó el precio por el pecado que nosotros debíamos. Ahora tú tienes ese poder y autoridad en tu boca de enaltecer la ciudad, de enaltecer a Bogotá, de enaltecer la ciudad donde tú vivas, de enaltecer el país donde tú vivas. Así que usa tu lengua para enaltecer. Vamos a enaltecer el nombre del Señor en nuestra ciudad, en nuestro país, en tu familia. Dice que la boca de los malvados la destruye. Así que tu boca no sea usada para la maldad, sino para bendecir, para enaltecer, porque el Señor dice que Él nos ha bendecido para que seamos bendiciones a las naciones. Vamos a orar y a entregarle este tiempo de alabanza y de adoración en manos del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Pero no queremos hacerlo a la ligera, Señor. Queremos primeramente pedirte que nos perdones por el mal uso de nuestra lengua. Cuando, Señor, hemos hablado mal, Señor, de otros, cuando hemos caído, Señor amado, en chismes, cuando hemos caído, Señor amado, en maldecir a otros, perdónanos, Señor, y hoy renunciamos a pecar con nuestra lengua, a pecar con nuestros labios. Hoy decidimos, Señor, purificarnos, consagrar todo nuestro ser para ti, nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Aún, Señor, lo que escribimos a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo sometemos a la obediencia a Cristo. Y hoy nos disponemos, Señor, a bendecirte, a enaltecer tu nombre, a enaltecer, Señor, la ciudad, el país, el lugar donde vivimos, a enaltecer nuestra familia, adorándote, alabándote, que nuestros labios proclamen y exalten en esta hora tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Listos, iglesia? Vamos a alabar al Señor, vamos a disponernos, vamos a entrar a su presencia, porque el Señor nos ha capacitado, nos ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Gracias, Señor. Es contigo, Señor, es con tu poder, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Señor, te exaltamos, te adoramos, levantamos en alto tu nombre, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, y Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él
muestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos das verdadera libertad. Donde está tu Santo Espíritu, hay libertad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú nos das libertad y nuevas fuerzas. En ti, Señor, renovamos hoy, Señor, nuestras rodillas, nuestros brazos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cuéntale al Señor lo que hay hoy en tu corazón. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dice una vez más. Cansado del camino, sediento de ti. Abre tu corazón. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
Espíritu de Dios, sumérgeme en ti, Señor, sumérgeme, te necesitamos, Señor. Allí donde estás, pídele más, más, Espíritu Santo. Yo necesito más de tu presencia en mi vida. Espíritu Santo, necesito más de ti. Yo quiero más, Señor, más. Quiero conocerte mejor, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, Señor. Quiero tu dirección. Quiero tu sabiduría, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú liberas nuestras vidas, Señor, para que podamos ver las cosas nuevas que estás haciendo. Debemos mover. Aleluya. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos. Muévete, Espíritu Santo, como al principio. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, fluye, Espíritu Santo de Dios. Toca, Señor, cada corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, así eres tú, 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 así eres tú.
cambias. Tú eres el mismo Dios todopoderoso, ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, Señor, te adoramos, te alabamos. Gracias, Señor, por lo que estás obrando. Aunque no lo vemos, tú estás obrando, Señor. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, porque tú no te cansas. Tú no necesitas descansar. Tú no necesitas dormir. Tú siempre estás obrando. Gracias, Señor, porque así como lo declara tu palabra, que tú siempre estás obrando. Siempre estás, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor, y muévete, Espíritu Santo, en medio de nuestras vidas. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Queremos más de tu presencia, más de tu llenura, más de tu poder, Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Muévete, Espíritu Santo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh sí, Señor, anhelamos, Espíritu Santo, tu mover. Y abre en este momento tu boca para proclamar y declararle lo que hay en tu corazón y decirle: Señor, muévete en mi vida, Espíritu Santo, libérame, Señor, purifícame, Señor, de tu gloria y majestad. Sabemos que estás para dar
denos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, levanta tu voz. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Queremos más de ti, Señor, más de ti, Espíritu Santo, más. Yo quiero más, dile, Señor, yo quiero más. Yo quiero, Señor, una relación contigo viva, Señor, una relación, Señor, que arda con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. No me quiero conformar, no me quiero quedar quieto, Señor, no quiero estar frío, Señor, yo quiero arder con el fuego de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, en el nombre se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Declara cielos abiertos sobre tu casa, cielos abiertos sobre tu familia, cielos abiertos sobre tu economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga tu reino, Señor, venga tu reino en nuestras vidas, oh Rey, tu reino y tu justicia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret cielos abiertos donde tu reino y tu justicia, Señor, gobiernan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Alabamos al Señor por su poder, por su amor y su respaldo. Y ahora prepara tu corazón para recibir la palabra del Señor. Bendiciones. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición estar nuevamente aquí con todos ustedes. Es un placer, es un gusto y es una gran alegría, porque ya el próximo domingo, de hoy en 8, estaremos abriendo nuevamente nuestro templo. Esperamos que nos acompañe, que asista
Esta semana va a estar usted recibiendo los informativos de cómo vamos a estar reabriendo el templo, de lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar sujetos a las normas de bioseguridad, a las políticas que el gobierno distrital nos pide, y lo vamos a hacer con todo gusto y sujetos a la autoridad y sujetos a Dios y conscientes, sabiendo que Dios nos guarda, nos cubre y nos protege. También le cuento que estamos en un tiempo de oración intenso. Hemos iniciado esta semana, el viernes estuvimos acompañando y apoyando un tiempo de oración que inició desde el 1 de octubre y termina el 2 de noviembre. Son 32 días de oración continua, 24 horas al día por Colombia, un día por cada departamento. Estuvimos apoyando el departamento de Antioquia, nos pidieron el favor de apoyarlos y vamos a estar clamando, vamos a estar pidiéndole a Dios que bendiga a Colombia. El lema de la campaña es Colombia resucita, y es toda la iglesia en Colombia, todas las asociaciones de pastores, iglesias grandes, iglesias pequeñas, estamos unidos para clamar por Colombia, para clamar por nuestro país. Y vamos a ver la respuesta de Dios y vamos a ver cómo Colombia resucita para Cristo. Es un privilegio, ¿verdad?, estar en este tiempo, y los invitamos a que se unan, a que participemos todos en este tiempo de oración, de clamor, de ayuno por Colombia. También les estaremos informando. Y lo más importante, lo que dije al principio, el próximo domingo nos estaremos viendo aquí en el templo. Por favor, ore durante esta semana para que el Señor ponga ese querer como el hacer. De hecho, me anticipo un poquito y la palabra de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con el templo del Señor, la importancia de la casa de Dios. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Yo como título le he colocado a este sermón, vamos a la casa de Dios. Y le repito, me parece muy oportuno que tratemos el tema, porque sé, adelantándome un poco, que hay personas que ya uno como que empieza a tomar un poquito de pereza, como costumbre, decir más bien lo sigo viendo por internet, de manera que es fundamental que hoy podamos nuevamente nosotros empezar a crear esa cultura, esa costumbre, esa buena costumbre de ir al templo, de escuchar la palabra del Señor y estar unidos y seguir creciendo en el templo de Dios. Entonces, acompáñeme, por favor, al Salmo 134, verso 1. Vamos a leerlo y vamos a orar para que el Señor nos dirija hoy en su palabra. Dice el Salmo 134, verso 1, bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día y por la palabra que nos regalas. Señor, gracias porque hoy vamos a hablar de la casa de Dios. Hoy vamos a entender lo que tú quieras, Señor, enseñarnos, lo que tú quieras, Señor, colocar en nuestro corazón respecto de tu casa. Hoy vamos a comprender si es importante o si no es importante hoy día tener el templo. ¿Qué quieres tú con tu templo? Por eso disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos hables. Por eso venimos a decirte, Señor, ya que estamos unidos, así sea, Señor, a través del internet, unidos, Señor, en espíritu, nos ponemos de acuerdo para invocar tu nombre y tu presencia. Y para pedirte, Padre poderoso, que seas tú con tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón, grabando esta palabra en nuestra mente y que la podamos nosotros aplicar. Porque el hombre prudente es el que escucha y hace tu palabra, el que escucha y practica tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando terminamos de leer esta porción, que precisamente dice que benditos los siervos que permanecen en la casa del Señor, esto nos lleva a hacernos varias preguntas. Uno, ¿Dios sí tiene una casa? ¿Por qué dice que bendita las personas que permanecen en la casa del Señor? Ahora, hay preguntas que nos ayudan a profundizar sobre el tema. Algunas de ellas, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué tenemos nosotros que ver con la casa de Dios? ¿Hay un lugar que verdaderamente pueda decirse que es una casa de Dios? ¿Para qué es la casa de Dios? Porque sé que desde hace mucho tiempo hay corrientes que se meten, que se cuelan dentro de las instrucciones o dentro de las enseñanzas de la Biblia para tratar de desvirtuar, para tratar de deshacer lo que Dios quiere construir en su pueblo. Hace muchos años, tal vez 2, 3 años, para mí eso es harto,
Hablamos sobre una corriente que quiere dañar el propósito de Dios y que se ha metido y que en algunos corazones ha hecho eco, y es la iglesia orgánica, la que pretende desvirtuar el hecho de que hay un templo y la que pretende decir que cualquier lugar, que en cualquier casa con carácter de iglesia nosotros nos podemos ir reuniendo. Es más, que no hay ministerio, sino que cualquier persona puede fungir como pastor, una persona hace la enseñanza hoy, mañana otro, y que no hay funciones dentro de la iglesia, y que como todos somos iglesia, que es la reunión de nosotros, pues nosotros la podemos hacer en el lugar que queramos, cuando queramos y como queramos. Y estas son corrientes que vienen a desvirtuar el propósito de Dios. Y más allá de que el próximo domingo ya estemos abriendo el templo, me parece importante es que nosotros entendamos, porque si hay algo que ha venido de pronto a dañar un poco la comunión de nosotros con Dios, es esta comodidad aparente de escuchar la palabra desde nuestra casa, estar sentados, estar acostados, estar haciendo cualquier otra cosa, de pronto de acuerdo al horario, o desayunando o almorzando, no tener que salir, no tener que movernos y tener esa sensación de que estamos ahí cumpliendo con Dios. Y esto creo que ha jugado en contra profundamente de nuestras costumbres y de nuestro arraigo con Dios. Por eso el tema cobra importancia, por estos dos aspectos. Uno, por lo que ha hecho este tiempo de encierro, de aislamiento, y dos, por lo que esta corriente que sigue avanzando y que quiere seguir trayendo confusión sobre la mente y el corazón de nosotros quiere hacer. El propósito es entender si es importante el templo, si Dios sí verdaderamente quiere templos y qué podemos nosotros o qué tenemos nosotros que ver con esto del templo. La primera pregunta sería, ¿tiene Dios una casa? Y quiero que me acompañe, por favor, a Isaías capítulo 66, verso 1, para que miremos a ver si Dios tiene una casa. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Y aquí en esta porción bíblica es evidente que Dios habita en el cielo, que nada lo puede contener. Eso es evidente, lo acabamos de leer. ¿Qué casa me pueden contener? ¿Acaso yo no habito en el cielo? El estrado de mis pies son las nubes, es el cielo. Entonces, muchas personas, y de esto se vale lo que le digo la iglesia orgánica para decir, no hay necesidad de templos. Nos podemos reunir en cualquier lugar, porque al fin y al cabo la iglesia es la reunión, no de un lugar, la reunión de las personas. Pero sin embargo, a pesar de lo que acabamos de leer, sin embargo, el mismo Señor estableció un lugar aquí en la tierra donde Él estaría unido con sus hijos. Cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo 7, verso 13, entiende que el Señor le dice a David que Salomón, su hijo, es el que le va a construir una casa en su honor para que allí habite la presencia del Señor. Entonces, a pesar de que el mismo Señor dice, ¿qué lugar me pueden construir ustedes? Yo habito en los cielos, ¿quién me puede contener? Y entendemos que nadie lo puede contener. Por voluntad propia, porque Él mismo lo quiso, el Señor determina que en el templo su presencia va a estar ahí, que Él va a permanecer. Yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. Para la mayoría de las personas en el mundo entero, tener una casa es un anhelo importante. Para casi el 100% de los nuevos matrimonios, cuando nosotros pensamos en esto, en nuevos matrimonios, para casi el 100% de ellos, el proyecto de mayor importancia, tanto emocional como presupuestal, es tener una casa propia, donde todos pueden habitar. Algunos lo logran, otros no, pero sin embargo, la gran mayoría la busca. Es un lugar donde pueden vivir. La importancia de la casa es que nos permite establecernos. Un matrimonio entiende que si no tiene una casa, difícilmente se va a poder establecer. Por eso todos anhelan una casa. Y este lugar de vivienda, se asocia fundamentalmente al concepto de hogar. Y esto es importante. Tanto que sin un lugar de residencia es prácticamente imposible establecer un hogar.
Si usted se pone a pensar en esto, si una familia nueva, si un matrimonio no tiene un lugar de residencia donde estén ellos en común, pues difícilmente se van a establecer, difícilmente van a formar verdaderamente un hogar. Un hogar para muchos es más que una casa, porque cuando nosotros hablamos de hogar, cuando hablamos de casa, entramos directamente en el concepto de hogar, y en el hogar hay cohesión. Todo esto tiene que ver con el templo del Señor, porque el Señor dice: yo habito en los cielos, pero he escogido un lugar para que mi presencia esté ahí. Y ese es el concepto de hogar, ese es el lugar donde nosotros nos reunimos con nuestro Padre, ese es el lugar donde nosotros venimos a convivir, ese es el lugar donde nosotros venimos a aprender, es el lugar donde nosotros venimos a crecer. El templo es importante, así como el hogar es donde nosotros nos establecemos y echamos raíces. En el templo también nosotros nos establecemos y echamos raíces en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Si usted se pone a analizar, muchas personas que usted conoce seguramente, que dicen que son cristianos, pero que no asisten a la iglesia, después de cierto tiempo empiezan a mostrar tendencias y comportamientos que usted dice: oiga, esta persona se está alejando de los propósitos de Dios. Porque de pronto en su corazón sigue con la intención de mantenerse en el propósito, pero ha roto la unidad, ha roto esa raíz que nosotros tenemos que tener con el pueblo de Dios. La iglesia no es uno solo. La iglesia es la reunión de todos nosotros, pero es importante que todos nosotros podamos tener ese hogar, ese lugar donde nosotros crecemos, nos establecemos, formamos lazos, vínculos y somos útiles al propósito de Dios. Somos el cuerpo de Dios. Ese lugar de reunión es el lugar donde se forma y habita la familia. Por eso el Señor dice: ustedes son mis hijos, y nosotros nos tratamos como hermanos porque somos una familia. Y debe haber comunión como en un hogar, debe haber respeto como en una casa, como en un hogar, debe haber permanencia como en un hogar, debe haber autoridad como la hay en una casa. En la casa de cada uno de nosotros debe haber una autoridad, debe haber cuidado, debe haber sustento. Y este lugar, en el templo, se deben cumplir las mismas condiciones que nosotros tenemos en nuestra casa. Y allí nosotros habitamos como familia. Hay compañerismo, hay familiaridad, hay amistad, y es un lugar donde formamos vínculos estrechos. Es muy profundo el decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero si nosotros nos aislamos los unos de los otros, si no formamos vínculos, si no nos mantenemos en unidad y en estrecha amistad, creciendo juntos, pues difícilmente vamos a cumplir la función del cuerpo. Porque un cuerpo no es un número de miembros disgregados, separados. Por aquí está el corazón, ahí en el otro lado hay un riñón, en el otro lugar o kilómetros a distancia está el otro riñón, el cerebro está de pronto en otra ciudad, los pies, un pie está en un país diferente. No podríamos decir que hay cohesión, que hay cuerpo. Cuando Dios utiliza sus ejemplos para decirnos qué somos nosotros, o las parábolas, para decirnos qué somos nosotros, lo hace con absoluta claridad. Somos cuerpo, debemos estar unidos, y esa unidad está también en torno al templo. El templo es fundamental, el templo es importante, en el templo nos establecemos nosotros. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5, verso 1, y quiero remarcar que estamos leyendo libros de sabiduría. Salmos, Eclesiastés, son libros que nos permiten tener sabiduría. No que nos permiten decir de pronto: no, es que esto es Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay otra cosa. No, es la sabiduría que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 5, verso 1 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen el mal. Establece una cosa importante, y es que sí hay una casa donde nosotros debemos ir.
Cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas al templo, cuando vayas a unirte con tus hermanos, para otra cosa importante, escuchar la voz de Dios. Y nos dice, cuida tus pasos. Cuando vayas a la casa de Dios tienes que ir con sabiduría, con inteligencia, con un propósito, con un corazón. Tienes que ir determinado a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. No vienes a cumplir un legalismo, no vienes simplemente porque es que me toca ir, no. Tú tienes que ir a la casa de Dios porque es tu hogar espiritual, porque es el lugar donde estamos con los hermanos, porque es el lugar donde crecemos con Dios. Todo esto es fundamental. Hay una parte de nuestra relación con Dios que es obligante, pero no podemos dejar que eso se convierta en ley, que se convierta en legalismo. Todo tiene que ser por amor, por convicción, con un propósito de intencionalidad, con el propósito de servirle a Dios. Y dice también en Hechos, capítulo 4, verso 32 al 35, donde ya está constituida la iglesia, donde no solamente tenemos el templo en el Antiguo Testamento, sino ya tenemos la iglesia como cuerpo de Cristo, como unidad, pero que permanecen también unidos, congregándose en un mismo lugar. Dice en Hechos capítulo 4, verso 32 al 35, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Fíjese que en la época de mayor esplendor de la iglesia, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, donde la palabra creció, donde se veían las señales, los prodigios, donde la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba, había unidad, había un lugar en el cual ellos se congregaban. Es fundamental, es importante que nosotros podamos entender que tenemos un lugar donde nos congregamos y un lugar donde Dios prometió, porque es una promesa de Dios, prometió que iba a estar, que iba a escuchar nuestra voz, que iba a estar con nosotros. De manera que nosotros amamos a Dios, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hemos levantado nuestra voz, abierto nuestra boca y nuestro corazón para decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, pero no podemos aislarnos de la función que nosotros ahora como pueblo, como hijos de Dios tenemos, y es permanecer congregados también, porque eso dice la palabra, y no dejen de congregarse. Ahora, el Señor sabía cuando inspiró a través del Espíritu Santo para que quedara inscrito en la palabra este verso de no dejen de congregarse. El Señor sabía que iba a haber una pandemia en el siglo XXI, año 2020, en el cual la gente iba a empezar a decir, oiga, pues sigámoslo haciendo más bien por internet y separémonos todos. E iba a haber una corriente en la que decía que podemos reunirnos un día acá, mañana en el otro lado, pasado en el otro lado, que no necesitamos pastores, apóstoles, evangelistas, sino que todos podemos cumplir cualquier función, que si no lo analizamos con claridad está en contra del propósito que Dios habla en los dones y en el establecimiento de los dones para la iglesia. Entonces él sabía eso y sin embargo dice, no dejen de congregarse. La iglesia necesita seguir congregándose, la iglesia necesita seguir creciendo. Nosotros necesitamos seguir abundando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. De manera que es importante, el templo es importante. Hacemos vínculos, hacemos lazos, pero aprendemos, crecemos. El templo está dado para que todos nosotros, como dice la Escritura, unidos como se unen las coyunturas o los ligamentos de un cuerpo, estemos firmemente unidos y todos alcancemos la estatura de Cristo. O sea, que todos tengamos un crecimiento espiritual dado de tal manera que verdaderamente alcancemos la estatura de Cristo.
sigamos avanzando, sigamos creciendo. Ahora, como iglesia, como cuerpo, como unidad, es importante que nosotros podamos mantener esa cohesión, porque hoy día, más que nunca, y entre más avanza el tiempo, más nos acercamos al final de los días, final de los días, y se va a necesitar que la iglesia sea más fuerte, más firme y más estable. ¿Desde qué punto de vista? De que el enemigo va a seguir avanzando y avanzando y avanzando con su maldad. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir oponiéndonos. Es más, dice la palabra que es el infierno el que no prevalece contra nosotros. No dice como yo acabo de decir, que nosotros nos oponemos al infierno. No, el infierno no prevalece. Nosotros tenemos que avanzar y destruir, derribar las obras que el enemigo está haciendo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, avanzar. Seguir trayendo almas, rompiendo las puertas del infierno y sacando almas y trayéndolas a la luz admirable, que Dios las arrebata a través de nosotros y las pasa de la muerte a vida. Y eso es función de nosotros. Y no lo podemos hacer si estamos aislados, no lo podemos hacer si estamos solos. Dios no trabaja a través de llaneros solitarios, Él trabaja a través de su cuerpo en unidad. Aún en los ministerios que van a lugares lejanos, los misioneros deben estar unidos a un cuerpo. Ellos van y hacen una función allá aislados, solos, pero esos misioneros deben tener un cuerpo, deben tener una iglesia que les respalda. Cuando esto no es así, le aseguro, porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto como iglesia, cuando esto no es así, ese misionero o esa familia misionera, si van en familia, sufre grandes pérdidas. Ellos tienen que tener un principio de autoridad, una sujeción, un cuerpo, un cuerpo que los cobije, un grupo de hermanos que los apoye. Y así se puede hacer la obra. Pero separados, cada uno aislado, no se va a hacer. Es la vieja estrategia del enemigo. Divide y vencerás. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos, lo primero que el enemigo ha hecho es dividirnos, separarnos. Y separados somos presa fácil del enemigo. Es fundamental que nosotros permanezcamos unidos. Y es importante que al abrir el templo estemos nuevamente unidos y sigamos adelantando y sigamos creciendo como iglesia. Este sermón tiene doble propósito. Uno, que usted entienda que es parte de la iglesia, que es parte del propósito de Dios y que debemos congregarnos y debemos permanecer. Pero el dos, y es más importante, es que usted tiene un propósito en el cuerpo de Cristo, que Dios tiene una misión importante para usted, que usted no está solo, que usted ha sido enviado y usted ha sido colocado en este lugar por Dios porque quiere hacer obras grandes, poderosas y maravillosas a través de su vida. Y que cuando usted se dispone, va a ver la gloria de Dios en usted y en las personas que le rodean. Y eso es estar dentro del cuerpo y es permanecer en el cuerpo de Cristo. En el templo hay enseñanza. Por eso es importante que nosotros permanezcamos. Hay enseñanza, hay crecimiento. Acompáñeme a Isaías, capítulo 2, verso 3. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Fíjese que la palabra del Señor, nos dice: vamos a la casa de Dios, vamos al templo, vamos a lo que hoy conocemos con el nombre de iglesia, vamos a la iglesia para que Dios nos enseñe su palabra, para que Dios nos enseñe sus caminos. Y para que cuando nos enseñe sus caminos podamos andar, podamos caminar por sus sendas. Cada uno de nosotros podría en su casa hacer estudios bíblicos, orar, pero por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios, el Señor dejó consignado en su palabra, que en la casa de Dios todos nosotros nos edificamos y crecemos porque recibimos la enseñanza con un propósito, porque de Sión saldrá la enseñanza
la palabra del Señor que nos permite andar por sus caminos. Y tenemos que andar por los caminos de Dios. Cuando nos aislamos, cuando nos separamos de la iglesia, y es un fenómeno que yo lo repito, pero lo he visto también de manera repetitiva. Cuando nos aislamos de la iglesia, empezamos a caminar por caminos que al principio parecen rectos, pero que al poco andar, y estoy hablando de meses, pocos meses o pocos días, y después meses, y después años, veo a la persona completamente separada del propósito de Dios. Aunque ella misma muchas veces no se da cuenta y dice, no, yo soy cristiano, yo sigo siendo cristiano. Con Dios, bueno, hasta las últimas. Pero uno ve que su comportamiento, que su vida en general, es una vida que ha sido presa del enemigo y muchas veces la persona ni se ha dado cuenta. En la iglesia, en el templo, hay enseñanza. Y esto también es una función, es una enseñanza importante para nosotros los pastores. Porque lo que debemos enseñar en el templo es la palabra del Señor. Centrarnos, enfocarnos únicamente a enseñar la palabra del Señor. No lo que de mi corazón salga, no lo que a mí me gustaría decir, no lo que yo creo o siento que la gente necesita para que venga con gusto. No, la palabra del Señor. Porque Él es el que pone el querer como el hacer, y dice algo que me parece a mí fabuloso y siempre me gustará mucho ese verso, y es que uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Cuando yo siembro la palabra, cuando yo riego con la palabra, el que hace crecer a este hombre o a esta mujer es Dios. Por eso es importantísimo que nosotros, los pastores, nos dediquemos a predicar la palabra del Señor tal cual es, a decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, a enseñar el pecado, a enseñar la santidad, a hablar del arrepentimiento y a decir que nosotros debemos seguirnos uniendo y congregando como templo, porque es la verdad y es lo que debemos hacer como iglesia. En el templo hay respuesta, no solo hay enseñanza, sino respuesta. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos la respuesta de Dios? Yo creo que no pasa un día en el que nosotros no necesitemos escuchar la voz de Dios y en el que no querramos tener una respuesta a nuestras oraciones. Porque todos los días queremos respuestas, todos los días tenemos peticiones, todos los días le decimos al Señor, Señor, yo quiero esto, Señor, muéstrame, Señor, mira que necesito. O sea, levantamos nuestra voz y nuestro corazón a Dios, a decirle, a pedirle y a buscar de Él, a buscar de su mano la bendición y el milagro. Y en el templo hay respuesta. En el Salmo 18, capítulo 18, verso 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor. En esos momentos en que tenemos nosotros que, Señor, no hay provisión, o Señor, no tengo salud, o Señor, viene un momento difícil, Señor, tengo que tomar una decisión que es trascendental. Esto se asimila a lo que decía el salmista. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Dice, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Dios ha escogido un lugar para escucharnos. Vuelvo y repito, ¿nos escucha en la casa? Por supuesto que sí. ¿Nos escucha cuando tenemos que orar en la oficina? Pero por supuesto que sí. Pero también Él mismo ha escogido el templo para que allí podamos orar y para que desde allí Él nos escuche el clamor y Él escuche nuestra necesidad. Esto lo dice la palabra. Y tenemos que venir al templo a orar, a pedirle a Dios con la seguridad, con la garantía de que Él nos va a escuchar, y Él nos va a responder. Dice en Isaías 56, verso 7, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que se ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo es el lugar para orar, para que nosotros podamos venir a su presencia, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, ofrecer nuestra vida como sacrificio. ¿Se acuerda que dice, ofrézcanse como sacrificio vivo y grato al Señor? Que su vida agrade a Dios.
Nosotros vamos al templo a decirle, Señor, aquí estamos presentes, aquí estamos clamando, aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación contigo como Dios y soberano, estar unidos, creciendo, vinculándonos, estrechando nuestras raíces y avanzando en el propósito. Y dice que Él nos escucha estas oraciones, su casa será llamada casa de oración. Y aunque Dios está en todas partes y tiene una relación personal con todos los creyentes, es necesario asistir al templo para estar allí o para presentar allí nuestra devoción y nuestro respeto al Señor. Es importante que nosotros entendamos devoción y respeto. ¿En dónde? En el templo del Señor. Ahora, insisto en esto, no se trata de un estilo de vida. No se trata de decir, no, Dios está en todas partes y pues yo elegí vivir como un cristiano. No se trata de estilo de vida. Se trata de una relación con el Dios del universo, el que manda sobre mi vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos como Salvador, pero también lo recibimos como Señor de nuestra vida. Y esta segunda palabra es importante porque Él es el Señor, el que manda, el que determina. Él no solamente vino a salvarnos, y no solamente abrimos nuestro corazón a Él como Salvador, lo recibimos también como Señor. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos perdemos, porque queremos el Salvador, pero no queremos el señorío. No queremos el señorío. No, yo no voy a ir al templo, yo no voy hoy, esta semana estoy cansado, más bien otra semana. Él me salvó, pero no quiero su señorío. Y es importante que nosotros aceptemos las dos cosas. Señor y Salvador es el Dios del universo y nos entregamos a Él en la manera que Él determina, no en la manera en que nosotros determinamos. Desafortunadamente, el humanismo ha ido colándose en todos los aspectos de la vida de los hombres, en todos los aspectos, en la educación, en la cultura, en el gobierno, en todas las partes. Y también se ha ido colando en la iglesia el humanismo. De manera que hoy día queremos tener una relación con Dios, no como la palabra de Dios nos dice, sino a nuestra manera, en nuestro concepto humanista. Y entonces construimos una relación a nuestra medida. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Crónicas 7, capítulo 7, conocemos un verso que nos gusta a nosotros mucho y que hemos estado utilizando mucho en este tiempo, y es el 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y Dios dice que restaurará nuestra tierra. Todo ese pasaje es un pasaje muy lindo. Permítame leerle, voy a leerle desde el verso 13, que me parece hermosa esta porción. Dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Y todo esto lo podemos asimilar a lo que hoy día estamos viviendo, a lo que hoy día nos está pasando. Podríamos decir, cuando haya una pandemia, cuando no haya empleo, cuando la enfermedad llegue, cuando pasen cosas muy difíciles. Dice, verso 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y abandona su mala conducta. Dentro de todo esto, el arrepentimiento es fundamental, abandonar la mala conducta, humillarnos delante de Dios y orar. Yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y en el verso 15 empieza a mostrarnos la importancia del templo. Dice, me mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se levantarán en este lugar. Y nos empieza a hablar del templo. Y en el verso 16 dice, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Fíjese lo importante del templo. Y podemos entender que no solamente es en el templo de Salomón, que no solamente es en el antiguo templo, sino que en estos lugares que nosotros hemos escogido y donde Dios nos dirige para establecer, para erigir un templo, para construir un templo, dice la palabra que Él consagra y elige ese lugar para que su presencia habite allí. Y escuchará nuestra súplica y escuchará nuestra oración.
Y es en el templo donde nosotros construimos una relación también firme con Dios. Vuelvo y repito, y parece que fuera una repetidera, pero no es así. Estoy profundizando sobre el mismo tema. Y es que en nuestra casa tenemos relación, en nuestra casa tenemos el tiempo devocional, en nuestra casa nos metemos con Dios, pero no podemos decir que en el templo no tenemos raíces, porque es en el templo donde verdaderamente nosotros empezamos a unirnos como iglesia, a formar el cuerpo y a funcionar como cuerpo. Esto es fundamental, eso es importantísimo. De manera que hay que regresar a los templos. La iglesia tiene que regresar al templo. En el templo es importante estar. Los templos tienen que estar abiertos porque los templos son lugares de oración y son lugares donde Dios escucha las súplicas, donde Dios responde las oraciones y desde el templo sale la palabra de Dios y va también inundando y tocando los lugares aledaños. Es en el templo donde se da esa cohesión, esa unidad, esa coinonía, esa gracia, ese calor de hogar, ese vínculo importante, no solamente con Dios, fundamental con Dios, claro que sí, pero también fundamental entre hermanos. Porque ¿cómo podríamos nosotros funcionar como cuerpo si no tenemos unidad con aquel o con aquella persona? Tenemos que tener ese vínculo y es en el templo donde se establece. Ahora, cuando nosotros leemos que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en la justicia, entendemos que es verdad. Entonces, este verso que le voy a decir es importante, no es solamente parte de una profecía del Antiguo Testamento, sino que así como dice que toda la Escritura es útil, este verso es importante y es útil para que nosotros entendamos lo que Dios quiere con el templo interior, que es el tema que vamos a tratar, pero también con el templo físico donde nosotros nos congregamos. ¿Acaso es el momento, Ageo 1:4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? ¿A qué me refiero con esto? Que el mantenimiento físico y espiritual del templo es importante y es permanente, es necesario. Las consecuencias van más allá de decir, pastor, es que ese es verso del Antiguo Testamento. O no, nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No se trata de eso. Cuando nosotros entendemos claramente lo que Dios nos quiere decir aquí en Ageo, entendemos que se trata de reverencia, que se trata de respeto, que se trata de la devoción a nuestro Dios y a nuestro Señor y de lo que Él ha dejado establecido. Ahora, no podemos decir que nosotros estamos súper con Dios, pero descuidamos el templo o bien espiritual o el templo físico. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. No voy a nombrar con exactitud las cosas para no herir susceptibilidades, pero en alguna oportunidad nos invitaron a dar una prédica en una iglesia en la cual íbamos a empezar a establecer trabajo para ir ampliando cobertura y ir ampliando el cubrimiento de la obra. Cuando llegamos a esa casa, era una casa en ruinas, era una casa descuidada, era una casa sucia. No quiero con esto decir que tiene que haber opulencia, que tiene que haber esplendor, que tiene que haber riqueza, no. Tiene que haber decoro. Y sé que las personas de corazón recto me lo van a entender. Tiene que haber decoro. Porque yo no puedo decir que este es el templo. Y los que conocen el templo en el que nosotros nos congregamos, entienden que es un templo sencillo y humilde, pero que está con decoro. No podría yo decir, este es el templo de Dios, y de pronto el mugre en un lado, la suciedad en el otro, sin mantenimiento. No, es la casa de Dios, es el templo de Dios. Ahora sí podemos utilizar el dicho popular, ese que dice, por la maleta se conoce al pasajero. Es igual. Y es igual en el templo físico como igual en el templo interior.
Nosotros tenemos que cuidar nuestro templo físico y tenemos que cuidar nuestro templo interior, y esto es importante. Si el templo no tuviera ningún tipo de importancia, pues podríamos decir, venga, nos congregamos en cualquier parte, al fin y al cabo, ¿cuál es el problema? Si la iglesia somos nosotros, los humanos, las personas reunidas. No, no es eso únicamente. El templo es fundamental y tenemos que regresar al templo y tenemos que seguir trabajando para que el templo de Dios muestre la gloria de ¿quién? De Dios. Muestre la gloria de Dios. Permítame traerlo a un aspecto un poco más sencillo, un poco más natural. Supongamos que decimos, estamos en Colombia, utilicemos la figura del presidente que, bueno, todo el mundo lo mira, unos para mal, otros para bien. Pero usted se imagina que el presidente Duque en este momento está en la casa de Nariño, ok. Pero su casa, ¿cómo será su casa? Es una casa con decoro. O por lo menos usted dice, oiga, voy a ir a la casa del presidente Duque, y usted espera llegar a un lugar con decoro. No un lugar desordenado, un lugar sucio, un lugar en ruina. No, a un lugar con decoro, porque es la casa donde vive el presidente de la República. Hombre, el lugar donde habita o donde está la presencia de Dios es fundamental. Ahora vamos directamente al templo interior, porque dice en 2 Corintios 6:16, por favor, sígame en la lectura, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Dice, nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios. Es decir, que Dios ha escogido nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, para habitar en Él como en el templo. Y entonces sí es importante cuidar el templo físico. ¿Qué tan importante será cuidar nuestro templo interior, nuestro corazón? Y aquí entramos también en una etapa muy profunda e importante, trascendental. ¿Estás cuidando el templo de Dios? No es importante el templo físico, pero tu templo interior, tu corazón es importante. O está como aquella iglesia donde yo le dije que nos invitaron, en ruinas, desordenado, no tiene nada que mostrar, indecoroso. Porque muchas veces pensamos que tenemos un corazón a todo tecle, como diríamos acá, pero resulta que de pronto hay ruinas, de pronto resulta que hay amargura, de pronto resulta que no está caminando en el propósito de Dios. Y nosotros, según la Escritura, somos el templo del Dios viviente. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Evangelio, que nos trajo la salvación, somos marcados con el sello del Espíritu que garantiza nuestra salvación. O sea que Dios habita en nosotros. Y nuestro corazón es fundamental. Es el templo interior. Tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo vivo, tenemos que mantener al Señor ahí, que esté agradado en su templo, porque es la casa donde Él eligió vivir, permanecer, habitar. Podríamos decirle al Señor, Señor, sigue habitando en mi corazón. Un ejemplo que lo hemos utilizado con frecuencia y es cuando llega una persona a nuestra casa y amigo de toda la vida de pronto, y le decimos por cortesía, mira, estás en tu casa. Se lo estamos diciendo como cortesía, pero cuando a Dios le decimos, Dios habita aquí en mi corazón, también se lo estoy diciendo por cortesía, o se lo estoy diciendo en realidad y en verdad, diciéndole, mira, esta es tu casa. Si quieres ordenarla nuevamente, ordénala como tú quieras. Si quieres arrancar o sacar lo que no te gusta, sácalo. Si quieres cambiar lo que no es de tu agrado, cámbialo. No es solo cortesía decirle a Dios, Señor, abro las puertas de mi corazón para que vengas y vivas en mí. No es la misma cortesía que le decimos a nuestro amigo, mira, estás en tu casa, para que se sienta cómodo y no sienta pena de pronto de decir, no, pues voy al baño, estoy cansado, me siento, o tengo sed, dame agua, o tengo hambre, dame algo de comer.
no es la misma cortesía. Le estamos diciendo al Dios Todopoderoso: te pertenece, es tu casa. Lucas 19:46 dice: escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes, la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Diría Dios lo mismo de nosotros, de nuestro corazón? ¿Has convertido mi casa en una cueva de ladrones? ¿Has convertido tu corazón en una cueva de ladrones? Tenemos que cuidar nuestro corazón, iglesia. Tenemos que cuidar ese órgano vital, no solo para la salud física, sino para la salud espiritual de nuestra vida. Porque es el lugar donde Dios habita. El templo es importante. Regresar al templo del Señor es fundamental. Pero que nuestro templo interior esté limpio, dispuesto, cuidado y que esté organizado para Dios es más importante. O es tan importante, digámoslo así. Este sermón, como le decía al principio, tiene una doble finalidad. Que usted entienda la importancia del templo físico, pero que usted considere la importancia capital para su vida del templo interior que usted tiene. Dios ha decidido habitar en nosotros. Y así como decíamos, por la maleta se saca el pasajero, y si ven un templo en ruinas, si ven un templo descuidado, si ven un templo indecoroso, van a decir: oiga, ¿y qué tipo de iglesia es esa? Si ven en tu corazón un templo indecoroso, descuidado y en ruinas, van a decir: oiga, ¿y qué tipo de Dios tiene este? ¿O qué tipo de Dios tiene esta persona? Es fundamental, iglesia, que nosotros entendamos que nosotros tenemos una casa de Dios donde vamos a reunirnos, pero que nosotros mismos somos la casa de Dios donde Él ha decidido habitar y donde Él ha decidido permanecer para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Y quiero terminar con este versículo para dejarlo como reflexión y para que trabajemos en él. Porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia radiante, una iglesia hermosa. Deuteronomio 10:16. Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Esto es una invitación muy clara a cada uno de nosotros a decirte: ya no seas terco, camina con Dios, ya no seas terco. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Y no es cuida tus pasos desde que saliste de tu casa para llegar acá. No, cuida tus pasos siempre. Cuida tus caminos, cuida tus propósitos, cuida tus anhelos, cuida tus deseos. Para que cuando vengas a la casa de Dios no llegues a presentar un sacrificio vano, sino al contrario, puedas venir a que se cumpla la palabra de Dios y a que tú puedas empezar a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Es importante que nosotros entendamos bien esto, iglesia. Es fundamental que nosotros podamos verdaderamente caminar en ese propósito. Vamos el próximo domingo a encontrarnos aquí en el templo, pero vamos a venir con un templo interior listo, dispuesto, limpio para Dios, para que Él siga habitando en nosotros y podamos cumplir la función importantísima, la función que Dios tiene, y es ser luz y sal en medio del mundo. Y en este momento tenemos muchísimos motivos para ser luz y sal. La familia está siendo atacada, los jóvenes están siendo atacados, los niños están siendo atacados, y cada vez escuchamos más noticias desastrosas y terribles de lo que está pasando en la sociedad. Y nosotros como iglesia no podemos andar indolentes y con nuestros ojos y nuestros oídos cerrados. Al contrario, tenemos que seguir avanzando en la palabra de Dios. Tenemos que seguir siendo luz y dejar que Dios llene nuestro corazón y que de nosotros, de nuestro corazón, salgan ríos de agua viva, porque esa es el agua viva, la palabra de Dios, la que va a transformar, la que va a ir tocando y va a ir transformando a cada una de esas personas de la sociedad. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que influenciar positivamente en el entorno en el cual nosotros vivimos, en todas las esferas.
Estábamos hablando sobre la cultura del reino y las esferas o los montes de la sociedad. Hicimos un paréntesis porque me parece vital que entendamos que debemos regresar al templo porque hay una función importante de nosotros acá. Pero es necesario que sigamos avanzando con un corazón limpio, dispuesto para Dios. Dios sabe recompensar. Mi palabra sería irónico. Los que se benefician con un corazón entregado a Dios somos nosotros. Sin embargo, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él nos recompensa de otras maneras. Nos bendice abundantemente, nos transforma, nos regala lo que nosotros queremos. Porque dice que cuando encuentra un corazón que se complace en Él, Él concede las peticiones de su corazón. De manera, iglesia, que nos vamos a preparar de manera extraordinaria para volver al templo, pero para también volver a hacer esa luz y esa lámpara que Dios quiere que seamos en medio de la sociedad. Entonces, ese es el doble propósito y es maravilloso. Vamos a orar para entregar esto en manos de Dios y para que podamos terminar con la cena del Señor, dándole gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas y con la bendición sacerdotal. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra nos dice, Señor, que tú sí tienes una casa, que sí es el cielo, pero que también has escogido los templos aquí en la tierra, donde el lugar que se dedica a ti como templo para habitar ahí y para escuchar nuestras oraciones, para que tu presencia esté ahí. Y cuando nosotros lleguemos, Señor, podamos orar y tú nos escuches y tú respondas a nuestra súplica desde el templo. Pero también, Padre poderoso, para que nosotros podamos unirnos y vincularnos como la familia en Cristo que somos. El templo cumple muchas funciones. Nos permite que ese sea el hogar espiritual nuestro, donde hacemos vínculos, donde hacemos amistades, donde hay respeto, donde hay armonía, donde hay crecimiento, donde hay instrucción, donde hay también provisión. Todo lo mismo que debe haber en nuestra casa, en nuestro hogar familiar, debe estar en nuestro templo, porque es el lugar, es nuestra casa espiritual. Y Padre, gracias porque hoy podemos verlo diferente y podemos animarnos para que el próximo domingo vengamos a escuchar la palabra y a volver a estrechar nuestros vínculos y a volver a caminar unidos y a volver a tener el propósito para el cual tú has establecido cada iglesia, cada rebaño. Gracias, Señor. Pero también gracias porque hoy nos has hablado también del templo interior, del templo de nuestro corazón, que tiene que ser un corazón limpio, que tiene que ser un corazón dispuesto, que tiene que ser un corazón, Señor, que esté ahí para que tú hagas con él lo que necesites. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Arrancar, como tú dices, lo pagano, lo que no te agrada, lo que no te sirve. Es más, lo que estorba en nuestra vida y a nuestro crecimiento, tanto espiritual como emocional. Para que tu Espíritu Santo se mueva a sus anchas ahí y no resultemos mejor, contristándolo, poniéndolo triste por nuestra conducta, por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, sino que por el contrario, podamos decir, Señor, este corazón te pertenece, haz con él lo que tú quieres. Gracias por lo que vas a hacer en nosotros con esta palabra y gracias, Padre poderoso, porque, Señor, seguiremos unidos, adelantando en el buen propósito que tú tienes para nosotros, como iglesia, como personas, como familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahora vamos entonces a la cena del Señor. Ya el próximo domingo la vamos a tener aquí todos juntos. Nos hace falta compartir la cena, también es hermoso. Y vamos a seguir entonces como antes, o mejor que antes. Vamos a seguir adelantando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Mientras usted comparte su cena ahí con su familia, yo quiero leerle de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, lo que dice el Señor respecto de la cena. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesucristo, la noche que fue traicionado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a esta celebración espiritual, a esta mesa espiritual, a decirte: Señor, nosotros hemos abierto nuestro corazón para que sea tu templo, para que habites en él, para que permanezcas en él. Y te damos gracias porque con esta cena volvemos a revalidar ese pacto de compromiso, de amor, de fidelidad que hicimos contigo. Y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu templo. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por el pan que representa tu cuerpo, cargó nuestro pecado, sufrió el castigo, fue crucificado. Y gracias por tu sangre, porque pagó el precio, satisfizo la justicia de Dios. Por eso podemos venir a tu presencia. Por eso cuando se rasga el velo de arriba abajo, podemos entrar al lugar santísimo y no ser consumidos por tu santidad. Porque podemos venir y decirte: papá, gracias por justificarnos a través de la sangre de nuestro Cristo. Gracias por morir por nosotros y gracias por resucitar y resucitarnos a nosotros para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar la cena. Bueno, iglesia, vamos entonces ahora a orar por nuestros diezmos y ofrendas y terminamos con la bendición sacerdotal. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el diezmo y la ofrenda de cada uno de nuestros hermanos que continuaron apoyando tu obra, Señor, en este tiempo tan difícil. Señor, sé que es un sacrificio difícil y podríamos decir un sacrificio de aroma grato para ti. Y yo te pido, Señor, que se cumpla tu palabra donde dice que pruébenme en esto, a ver si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea evidente para cada uno de nosotros. Que tu bendición, Señor, sobre y abunde en nuestra casa. Que tú bendigas nuestra mesa, que tú bendigas la alacena de nuestra casa, que tú bendigas, Señor, Padre, nuestros hijos, que tú bendigas nuestro caminar en el campo, en la ciudad, como dice tu palabra. Y que, Señor, derrames sobreabundantemente tu gracia sobre nosotros. Y que también reprendas al devorador para que no venga más a robar, matar y destruir, ni a nosotros ni a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nos despedimos con la bendición sacerdotal, sin antes decirle, nos vemos el domingo. Van a recibir la instrucción de cómo lo hacemos. Vamos a hacer 2 servicios. Nos toca ser organizados, inscribirnos para que sepamos a qué servicio vamos a venir, comprometernos y cumplir. Mantener el distanciamiento social, que ya llegará pronto el momento de que podamos estrechar nuestras manos, abrazarnos y saludarnos como antes lo hacíamos, con esa santidad, pero con esa emoción de estar como familia. Pero van a recibir la instrucción y por favor no deje de venir a su iglesia, es importante, ya está abierta. Vamos a volver a llenar nuestra iglesia. La bendición sacerdotal dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecirnos. Y gracias porque día tras día vemos cómo esta bendición se ha cumplido en nuestra vida. Cómo nos has guardado, cómo nos has verdaderamente extendido tu amor, cómo vemos que nos miras con agrado, cómo contamos con tu favor y vivimos en paz. Aún en medio de circunstancias difíciles estás con nosotros y eso es lo que nos da paz, que tenemos un Dios poderoso que nos ama, que nos guarda y que nos cuida.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, nos vemos el próximo domingo. Vamos a tener 2 servicios. En esta semana les mandamos los horarios. Por favor, inscríbase y apoye su iglesia. Que el Señor le bendiga.